de la historia del cine. Y se me hizo algo interesante para investigarlo. Y como me encanta leer, me encanta investigar, me metí al internet y descubrí las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos. En primer lugar, ¿cuál cree que está? Avengers. A ver, ¿alguien más tiene otra? Titanic. ¿Alguien más tiene otra? Avatar. Primer película o la película más taquillera de todos los tiempos es Avatar. Recaudó 2.923 millones de dólares y se gastaron en hacerla, en producirla apenas 237 millones de dólares. Quiere decir que les quedó una ganancia como de 2.500 millones de dólares. Eso fue Avatar. La segunda película más taquillera de todos los tiempos, Avengers. Ya ven que tienen varias películas los Avengers. Esta se llama Avengers Endgame y recaudó 2.799 millones de dólares. Se gastó en ella 356 millones de dólares. Les quedó una ganancia de todas maneras impresionante con esta película de Avengers Endgame. Le platicaba sobre esto a mi hijo y me dijo que estuvo viendo estas películas estos días pasados nuevamente, que están excelentemente bien hechas. Yo la verdad he visto como una o dos de esta serie, que es una serie larga de películas y a veces tienen cosas muy interesantes. La tercera película también es Avatar, pero de Disney. Avatar: The Way of Water Polista. Recaudó 2.320 millones y se gastó en ella 356 millones de dólares. La cuarta película, Titanic. Una película que la mayoría de nosotros ha visto. Esta película se estrenó en el año 1998. Me acuerdo mucho de ella porque estábamos nosotros viviendo en Dallas. Recién habíamos llegado y veíamos vallas y espectaculares de la película por todas partes. Esta película, Titanic, recaudó 2.320 millones de dólares y se gastaron en ella 200 millones de dólares. La quinta película es Star Wars, que recaudó un poquito más de 2.000 millones de dólares y se gastaron en ellas 306 millones de dólares. Pero de esta lista y de varias de las películas más taquilleras, de las 100 películas, que por cierto, la película de caricaturas más taquillera es la del Rey León, está en 8º lugar. Una película muy bonita, muy interesante, que produjo los laboratorios de Walt Disney. Entonces, son películas muy interesantes, pero la que me llama la atención y de la cual le quiero hablar en esta ocasión es la película de Titanic. Cuando se filmó, se gastó mucho en su producción y se decía que se iba a hundir en la taquilla, que no iba a tener el interés que se pretendía que tuviera. Lo cierto es que veían huesos secos en medio de la película y resultó un tremendo éxito, sobre todo con las muchachas adolescentes que iban a ver la película 1, 2 y 3 veces, y de esta manera logró un éxito contundente. Ahora, ¿por qué le hablo de películas? ¿Por qué le hablo de taquilla? ¿Por qué le hablo de cine? Porque quiero hablarle de un tema que he titulado Visión para un futuro mejor. Así le puse por título, Visión para un futuro mejor. Y la base bíblica de este mensaje está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 3 y más adelante. Dice la palabra de Dios: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó:
Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Fíjese qué interesante este pasaje a la luz de lo que le quiero hablar y de lo cual le quiero compartir. El panorama era desolador. Quizás ahí se libró una épica batalla, pero la realidad es que era un valle lleno de huesos secos, testigos silenciosos de que los cadáveres nunca fueron sepultados. Se respiraba muerte y desolación, tristeza y depresión, lugar para nada idóneo para hablar de visión, y solo desencanto, tribulación y desesperación. Dice el profeta que Dios lo llevó al valle de la visión, un valle de huesos secos. Se libró allí una épica batalla, hubo ahí un combate encarnizado entre 2 o 3 ejércitos y quedaron regados por el campo una cantidad impresionante de huesos de personas, no de animales. Y a lo mejor también había huesos de animales, porque se utilizaba en aquella época a los caballos, a los camellos, a los burros como agentes e instrumentos de guerra. Entonces quizás no solamente eran personas, sino que eran también animales. Estaban distribuidos por el campo, estaban a flor de tierra. El profeta podía contemplar esta realidad y nosotros también. Si nos transportamos a esa época a través de la imaginación, a la magia de la imaginación, vamos a ver precisamente un panorama desolador. No hubo tiempo para sepultar a tanto cadáver, no hubo los recursos, ni las maneras, ni las formas de sepultar a tanto, pero tanto cadáver, y estaban todos los huesos desperdigados por el campo. Y ahí, en medio de esa desolación, el profeta recibe una orden o recibe una pregunta o una orientación. ¿Vivirán estos huesos? Y él responde simplemente, para no meterse en problemas: Señor, tú lo sabes. La película de Titanic le platicaba que muchos pensaron que se iba a hundir en la taquilla y que no iba a tener resultados positivos. Veían ahí desolación y muerte. Habían gastado mucho en la producción y no se creía que tuviera el éxito que tuvo finalmente. Entonces hay veces que en medio de la visión hay desesperación y hay gente que no cree en la visión. La pregunta del cielo: ¿vivirán estos huesos? La respuesta, para no meterse en problemas: Señor, tú lo sabes. Lo cierto es que el profeta y también nosotros, para nosotros allí no era posible que se produjeran milagros. Mucho tiempo atrás allí hubo vida, ahora solamente desolación y muerte. Como que hay lugares donde sí creemos que se puedan producir milagros y hay lugares donde se nos hace imposible. Y aquí era uno de ellos. Imposible que se produjeran milagros. Estaban todos muertos. Pero no solamente muertos, se habían desintegrado los cadáveres y solamente quedaban huesos que se estaban rompiendo, resquebrajando, destruyendo lentamente. Esto lo vemos hacia el pasado, lo contemplamos hacia el pasado y nos sorprendemos de que esto ocurra también en las vidas y en las familias del presente. Le llaman el punto ciego. Cuando manejamos nuestros vehículos miramos al espejo izquierdo, al derecho, al de arriba, pero aún así se nos escapa una porción de la realidad que pudiera ser mortal. Quizás es el ángulo que el profeta no veía y la multitud de huesos era posible que se convirtieran en vida. No sé si le habrá pasado a usted, pero de repente usted voltea a ver el espejo izquierdo, ve el espejo derecho, ve el de arriba y aún así de repente sale un vehículo de la nada que usted lo va rebasando o que él lo va rebasando a usted. ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Sí? Le llaman punto
ciego. Y hay vehículos que están diseñados mal. Me decían el otro día de un vehículo que lo tuvieron que mandar a revisión, devolverlo, un Peugeot, que precisamente tenía un punto ciego muy alto. La verdad es que todos los vehículos tienen un punto ciego, donde usted y yo no vemos, aunque estemos espejeando. Y ese punto ciego precisamente es que el profeta y nosotros no alcanzamos a ver. Al profeta se le ordenó que se pusiera en medio de ellos y que les diera vueltas y pasara cerca de ellos. Eran muchísimos y estaban bastante secos y estaban a flor de tierra. Ahí es cuando llega el interrogante: ¿cobrarán vida estos huesos? Hay lugares y momentos donde solo vemos tristeza y miseria, pero Dios nos pregunta. Y de aquí, de la historia, de la geografía antigua, de las películas, de las series, pasamos a las realidades que a todo mundo nos aquejan y que son parte de nuestra vida. ¿Sobrevivirá nuestro matrimonio? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Se compondrán nuestros hijos? Escucho nada más 2 o 3 amenes. ¿Sobrevivirá nuestro matrimonio? ¿Se compondrán nuestros hijos? ¿Alguien puede creer vida en medio de la muerte? ¿Alguien puede creer que es posible los milagros? Entonces, ¿por fin encontraré un buen trabajo? Tercera pregunta. ¿Superaré esta terca enfermedad que me amarga la vida? Pregunta también. ¿Y tantos huesos secos más? ¿Mi familia se unirá? Quinta pregunta. ¿Conseguiré a la chica de mis sueños? ¿Terminaré por fin la carrera? ¿Lograré por fin el éxito en mi empresa? Son tantas preguntas, tantas interrogantes, tantos retos, tantos desafíos, y estamos en el valle de la visión, en el valle de los huesos secos. Uno pensaría que el valle de la visión es uno frondoso, con muchos árboles, verde, verde, verde y bonito. Fuimos estos días pasados para el rumbo de Juárez y pasamos por Santa Clara y San Lorenzo, y allí está la presa Las Lajas. Es una tristeza ver la desolación que hay por ahí. Hay un pequeño espejo de agua en lo que fue una inmensa presa. Está casi completamente seca. Lo mismo ocurre con la laguna de Bustillos, lo mismo ocurre con la presa Abraham González en Guerrero, lo mismo ocurre en todas partes y en casi todo el país. Está seco, está desesperantemente seco. ¿Vivirán estos huesos? Le digo que el Valle de la Visión debería ser un lugar como Suiza, bonito, precioso, con montañas, con laderas verdes, con lugares frondosos, un lugar como África, donde está todo verde y todo bonito, y te llevan ahí a profetizar y lo puedes hacer con toda libertad. Pero Dios lleva al profeta y nos lleva a nosotros al Valle de la Visión, en un lugar desolado, triste, desesperado, donde se respira ansiedad, donde se respira desesperación y donde se respira muerte completamente, y también seco, arenoso, triste y desolado. La pregunta entonces es: ¿sobrevivirá nuestro matrimonio? ¿Se compondrán nuestros hijos? ¿Por fin encontraré un buen trabajo? Etcétera, etcétera. La orden después de profetizar
declarar el milagro de la unión de los huesos, de la carne y de los tendones, de la piel y todo lo demás, pero también del espíritu sobre todos ellos que quedaron como un gran ejército. El profeta necesitaba fe y obediencia, pero también visión, ver lo que nadie ve, creer lo que se concibe solo con nuestro espíritu. Hay ocasiones en que Dios nos reta. Y a mí Dios me está retando las últimas semanas, los últimos meses, a creer que son posibles los milagros, a confiar y esperar en prodigios y señales, a visualizar lo que otros no ven. ¿Cuál es la diferencia entre una tiendita de la esquina y una multinacional como Walmart? ¿Cuál es la diferencia? Son muchísimas las diferencias. Pero las dos empezaron prácticamente igual. Una empezó en los Estados Unidos con un hombre que se llamaba Sam Walton. La otra empezó aquí en una tiendita de la esquina. Pero las diferencias son abismales. Porque de un lado hubo visión y fe, aparte de muchas otras cosas más. Y del otro lado no lo hubo. Como consecuencia, una se estancó y la otra creció, se desarrolló y se multiplicó. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado que le cree a Dios por milagros o del lado que está conforme o conformista en que simplemente ve pasar la vida y no producirse milagros sobrenaturales? Tenemos entonces que creer y esperar y confiar en que Dios va a hacer maravillas. Dios frecuentemente nos reta y nos desafía para ver lo que nadie ve, creer lo que a todos les parece imposible, ver vida donde solo aparece muerte y desolación. Requerimos urgentemente ampliar nuestra visión y profetizar o declarar la palabra de nuestro Dios. Solo así lograremos ver el ejército grande y extremo, el milagro en nuestra vida y familia, en nuestro hogar y matrimonio. De repente Dios nos reta y nos desafía a creerle por un milagro. Ahorita que estábamos orando por esta jovencita, Brenda, tiene 3 semanas en terapia intensiva. Está bajo una coma inducida. Y uno diría, no hay esperanzas. A lo mejor los médicos les dicen, no hay esperanzas, no hay solución, no hay medicina, no hay respuesta. Pero la palabra última la tiene nuestro Dios. Y Dios puede hacer maravillas, señales y prodigios y levantar de la misma muerte a alguien que ha sido declarado precisamente sin esperanza. Tenemos que meternos al mundo de lo sobrenatural, creerle a Dios que Él pueda hacer milagros, que Él pueda hacer maravillas, que Él pueda hacer señales. Me encanta, siempre lo comparto. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La gente dice Diosito. Yo no creo en un Diosito, yo creo en un Diosote. ¿Verdad que la gente dice Diosito? No es alguien pequeño, no es alguien insignificante, no es alguien intrascendente, es una persona maravillosa que de vez en cuando nos lleva al valle de la visión y ahí a proclamar vida en medio de la muerte. Dice el profeta que mientras él profetizaba se escuchó un estruendo como un terremoto y de repente los huesos empezaron a formarse, a incrustarse unos con otros y terminó siendo un esqueleto. Después empezó a subirles la carne, los tendones, la piel y todo lo demás, hasta el pelo. Y después dice que tenía un ejército de cadáveres,
pero no tenían vida. Y otra vez Dios le desafía y le dice: profetiza al Espíritu para que venga sobre ellos. Y allí encontramos al profeta profetizando al Espíritu ya con más fe, con más libertad, con más seguridad, y de repente llega el Espíritu y esos huesos se convierten en un ejército maravilloso y un ejército glorioso. Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer señales, Dios puede hacer cosas grandes de las pequeñas. Les preguntaba una de las semanas anteriores: tengo aquí una semilla, ¿qué es lo que ven? Y algunos me dijeron: yo veo un árbol. Tiene una visión grande porque ve un árbol de esta pequeña semilla. Pero alguien dijo: pastor, yo veo un bosque. Y la verdad es que la semilla se transforma en árbol, y el árbol se transforma en otro árbol, y el otro árbol en otro más, y de repente podemos tener un bosque. Lo que Dios ve en nosotros a lo mejor es maravilloso. Él rebasa nuestras expectativas, pero nosotros vemos solamente una semilla. Lo que debemos de ver es un bosque, con el crecimiento que da Dios, con el desarrollo que da el Señor, con la gracia y la virtud que solamente Él puede dar y Él puede ofrecer. Tenemos entonces que entrar a la dimensión del Espíritu. La orden fue de profetizar y declarar el milagro de la unión de los huesos. Es tiempo de profetizar que nuestro matrimonio se va a salvar. Es tiempo de profetizar de que nuestros hijos van a cambiar. Es tiempo de profetizar que nuestra economía va a mejorar. Les he preguntado en otras ocasiones: ¿cuándo estábamos mejores? ¿Antes o ahora? Y mucha gente dice que antes. La verdad es que los indicadores de economía dicen que estamos mejor ahora. 1820, 90% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza extrema en México. 2024, solamente el 10% está bajo el umbral de la pobreza extrema. Y esto no depende de los partidos tanto o de los políticos, que hemos tenido políticos muy malos y partidos terribles en el poder. Depende de otros factores económicos internacionales, de la globalización, de la industrialización y de tantas cosas interesantes más. Lo cierto es que nuestra vida ha mejorado. ¿Por qué entonces nos quejamos tanto? La verdad, deberíamos de agradecerle a Dios sus múltiples bendiciones. Yo lo he platicado y lo he dicho aquí en otras ocasiones. De niño yo iba a visitar la colonia Reforma. Se me hacía lejísimos porque no había pavimento. Las calles estaban llenas de piedras, enormes piedras. Y yo veía cómo cada casa tenía un tanque de 200 litros, donde pasaba la pipa de agua y les llenaba los 200 litros de agua, y de esa manera se hacían vivir y se hacían subsistir. Yo veía por todas partes de la ciudad que las casas, muchas de ellas eran de cartón, y ahora recorro la ciudad y no encuentro casas de cartón por ningún lugar. Habrá una que otra, pero no se ven. Recorro la ciudad y no veo tanques de 200 litros para que les llene la pipa con agua. La mayoría de las casas tienen agua potable. Bueno, eso de que tienen es un decir. Falta mucho el agua. Pero de todas maneras hay el servicio del agua potable, hay el servicio, en este caso, de casas que se construyen y que de alguna manera se puede acceder a ellas a través de un crédito. La cosa ha cambiado muchísimo y ha cambiado para bien, pero aún allí vemos limitaciones, vemos cosas que no deberíamos de contemplar,
Vemos que hay pobreza en una gran cantidad, no pobreza extrema, pero sí mucha pobreza de la otra. Y vemos que se necesita un cambio. Y el cambio no es un partido político. Yo cuando empiezan con las noticias de la política, le cambio. Me fastidia oír tanta mentira. Me fastidia oír tanto relato que uno dice, ¿cómo es posible que campaña tras campaña nos cuentan las mismas mentiras y se las creemos? Entonces, el cambio no está en un partido político, el cambio no está en un gobierno, el cambio no está en un instituto electoral. Necesitamos el cambio que viene de arriba. El problema del hombre no lo soluciona el hombre, lo soluciona Dios a través de su Espíritu, y nos lleva a profetizar y a declarar bendición en medio de la tribulación, esperanza en medio del dolor, paz en medio de la desesperación. Yo tengo planes, dice la palabra, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios frecuentemente nos reta y nos desafía para ver lo que nadie ve. A veces no tenemos una apertura y tenemos un alto punto ciego. No podemos ver la visión de Dios. No podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días. No podemos ver que es posible que se produzcan los milagros en nuestro tiempo, que se derramen las señales y las maravillas. Visión es una palabra muy sencilla, pero con un hondo significado. Es la diferencia entre la tiendita de la esquina y una multinacional como Walmart. En esta época nos hace tanta falta ampliar nuestros horizontes, saltar el punto ciego, profetizar victoria en medio de la más contundente de las derrotas, ampliar en todas direcciones nuestra visión, ampliar en todas direcciones nuestra visión, creerle a Dios cuando Dios nos reta y nos desafía. Le platico una historia. Habíamos construido este edificio, teníamos el otro edificio donde está la guardería y los baños, y Dios inquietaba mi corazón para construir un edificio más y empezar la escuela, el colegio. Esa inquietud venía del cielo, pero yo no sabía cómo canalizarla, yo no sabía cómo actuar, ni qué decir, ni qué puerta tocar. Sin embargo, Dios me inquietaba y me inquietaba. Y se me ocurrió escribir un correo electrónico al grupo que había venido a construir el edificio en el que estamos, para ver si ellos querían regresar y construir el otro edificio para la escuela. Redacté en mi mal inglés que tengo, redacté el escrito y estaba allí en la computadora. En aquella época no había teléfonos inteligentes, no había tabletas, o si las había yo no las usaba. Y estaba allí delante de la computadora, delante de la pantalla, lo mando, no lo mando, lo mando, no lo mando, lo mando, no lo mando. Y de repente dije, ¿qué pierdo con mandarlo? Lo más que me pueden decir es que no, y no tengo ningún problema con ello. Pero ahí estaba, lo mando y no lo mando. ¿Y qué creen? Lo mandé. Eso fue como a las 11 de la noche. Al día siguiente, con mucha expectativa, prendí la computadora, entré al correo. ¿Y qué creen? Tenía una respuesta hecha a las 5:15 de la mañana. La respuesta decía: consideraremos su caso, investigaremos para poder saber en qué podemos ayudar. Y ellos vinieron, se construyó ese edificio, se empezó el colegio y ahora hay 185 niños que están siendo evangelizados y alcanzados para la honra y gloria de nuestro Dios. Cuando las circunstancias, la vida o nuestro Dios te coloquen delante de la computadora y estés tú, lo mando, no lo mando,
¿Lo mando, no lo mando? ¡Mándalo! Dios va a hacer maravillas y te va a respaldar. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Emprendo, no lo emprendo? Mucha gente dice, ya no hay espacio para más. Ya hay muchos restaurantes, ya hay muchos cafés, ya hay muchos gimnasios, ya hay mucho de todo. No se puede hacer nada más. Yo creo diferente. Yo creo que cuando Dios te impulsa, Él te respalda. A nosotros nos dijeron, no hay espacio para un colegio más en Cuauhtémoc, ya hay muchos. Y Dios nos ha bendecido y Dios se ha glorificado de una manera especial y sobrenatural. Creerle a Dios por imposibles, declarar la palabra profética, embarazarnos de la visión divina, profetizar lo difícil y como dice la Escritura, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Necesitamos embarazarnos de la visión de Dios y que ésta empiece a gestarse en nuestro vientre y en nuestro corazón y empiece a crecer para que después nazca y se produzca el milagro. Creámosle a Dios, confiemos en Él, esperemos en su bendición. Derramarse ha de hacerlo sobre nosotros, sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Este versículo está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Unas son temporales, otras son eternas. Uno de mis sueños que tengo es poder un día viajar a África y perforar un pozo de agua para la gente que tanto necesita el vital líquido. Y el otro día veía un reportaje de un influencer de los Estados Unidos, lleva 100 pozos de agua perforados. Y digo, ¡qué visión! Llevar agua a una comunidad es lo mejor que podemos hacer. Bueno, aparte del evangelio, llevar agua a una comunidad es de lo mejor que podemos hacer. Pero Dios rebasa nuestras expectativas y cumple nuestros sueños cuando estos están alineados con su voluntad y con su gracia y su poder. Creerle a Dios entonces por imposibles, declarar la palabra profética y embarazarnos de la visión de Dios. Yo quiero que tú y yo recibamos esta palabra, seamos fertilizados como los huevos que son fertilizados por las águilas, por las gallinas. Por ahí hay una historia interesante. Un granjero andaba de visita en las montañas y ahí encontró huevos de águila, se los trajo y los puso en su gallinero y una gallina los empolló. Y de todos los huevos se logró uno. El aguilucho creció en el gallinero. Todos comían lombrices y comían maíz y comían lo que el granjero les daba. Y él también comía de lo que el granjero le proporcionaba. Pero muy dentro de él había algo en su corazón. No perteneces a este lugar. No naciste para ser en un gallinero. Naciste para volar. Y cuando volteaba a ver el horizonte, veía las águilas volando, los halcones volando, algo dentro de su interior se movía. Naciste para volar, naciste para remontarte a las alturas, para comer carne y deleitarte de esta manera. No lo entendía, no lo comprendía, pero un día empezó a aletear, alzó sus alas al viento y empezó a volar. Porque no había nacido para arrastrarse con el suelo en el pico, ni para convivir en el lodo con las gallinas. Tú no eres gallina, tú eres águila. Naciste para volar, naciste para crecer en Dios y multiplicarte y desarrollarte en el Señor. El Valle de la Visión es un lugar y momento cúspide en nuestra vida. El Señor nos lleva ahí cuando quiere usarnos para hacer de nosotros maravillas. Atrévete a creerle, que tu visión se abra y tu mente se amplíe, para que todo tu corazón
de todo tu corazón puedas profetizar y declarar que los huesos se convierten en cadáveres y estos en personas vivas, que de un desierto seco y arenoso se levanta un gran ejército. De un seco y triste y desolador desierto lleno de huesos secos se transforma en un gran ejército. Puedes ver maravillas, puedes ver señales, puedes creerle a Dios que Él va a hacer cosas grandes en tu vida, que Él va a arreglar tu matrimonio, que Él va a salvar a tus hijos, que Él va a transformar tu economía. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede confiar? ¿Alguien lo puede declarar? ¿Creerle a Dios? Termino diciéndoles, de cuando en cuando nos frustramos, no nos queda fuerza para seguir adelante, convencidos de que la derrota es inminente y que ya no tenemos futuro, pero la voz del cielo es potente. Me encantan las palabras que el profeta Jeremías le escribe a los desterrados que viven en Babilonia. 70 años pasarían en tierra ajena, pero les escribe estas palabras: yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dicen que el mundo se acaba, dicen que el mundo va a explotar en una guerra nuclear, pero la palabra de Dios nos dice: tengo planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios nos reta a profetizar victoria en vez de derrota, triunfo en vez de miseria, éxito en vez de fracaso, y nos lleva al valle de la visión. ¿Profetizaremos en su nombre? Hagamos prodigios y maravillas guiados por Él. ¿Alguien quiere creerle a Dios? ¿Alguien quiere confiar en Dios? ¿Alguien quiere esperar en Dios? Pero alguien tiene que ser proactivo y declarar, profetizar, proclamar el triunfo y la victoria en medio de la desolación y de la muerte. En medio de la tristeza y la desesperanza, la paz de Dios es potente. Hijo mío, no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y los ríos no te llenarán. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Iglesia, créele a Dios. Iglesia, créele a sus profetas. Iglesia, declara la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre lo que eres y lo que vas a hacer, porque Dios tiene esos planes. Y si Dios te permite llegar al valle de los huesos secos, Él te va a levantar de ahí en victoria. Si Dios permite la derrota en tu vida, es porque tiene mejores planes para levantarte con poder, con victoria y con triunfo. Yo me estoy embarazando de la visión de Dios, y esa visión está creciendo en mi vida. Embarázate tú también, para que la visión de Dios crezca en tu vida, crezca en tu familia, crezca en tu matrimonio, crezca en tu hogar, crezca en tus hijos, crezca en tus nietos. Los planes que Dios tiene son planes maravillosos, y nos dan un futuro y nos dan una esperanza. ¿Alguien le cree a Dios? Si tú eres de los que le creen a Dios, ponte de pie.